Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Estamos a inicio de un nuevo mes. El Señor ha sido bueno hasta hoy, nos ha sostenido con la diestra de su justicia y quiero que usted se prepare en esta tarde. Si ya lo hizo en su congregación y quiere volverlo a hacer, pues lo vamos a hacer al final de la palabra. Vamos a compartir la cena del Señor, ya que Él dice que debemos hacerla todas las veces que podamos en memoria de Él, en memoria de su muerte. Entonces prepare su vino. Dios nos enseñó en este tiempo de pandemia a que desde nuestra casa podíamos participar de la cena. Es simbólica, representa su cuerpo partido, representa su sangre, el nuevo pacto, y Dios quiere que recordemos esto todas las veces que podamos. Así que si usted quiere participar, al final vamos a hacer la ceremonia, vamos a hacer esto que Dios nos ha dejado, recordándolo a Él. Cierre sus ojos para que Dios nos dé la dirección en esta tarde y nos hable conforme Él quiere hablarnos. Querido Padre Dios, te doy gracias porque nos das la oportunidad de poder participar, Padre eterno, de lo que es tu cuerpo. Nos das, Padre, ese privilegio de poder participar del pacto, del nuevo pacto de tu sangre. Y a través, Señor, de tu palabra, tú nos vienes enseñando. La enseñanza es luz. Mi Dios, el mandamiento es lámpara. Así que ayúdanos, Padre eterno, para tener encendida nuestra lámpara con esa luz que es tu palabra. Bendito Dios, te alabamos. Y que esta tarde haya iluminación en todo nuestro ser y podamos aprender, Señor, basado en lo que tu Santo Espíritu pueda ministrarnos. Espíritu Santo, toma lugar en la palabra, toma lugar en la enseñanza, toma lugar en mi vida, en todo mi ser, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Satúrame de ti, limpia mis labios, que sé que muchas veces necesitamos ser limpiados. Padre, antes de iniciar la palabra, queremos ponernos, Padre Celestial, a cuentas contigo. Si hemos cometido algún error, si hemos fallado, Señor, en este día o días atrás y no nos hemos puesto a cuentas, aunque tu palabra dice que tu palabra nos hará, Señor de los cielos, nos mostrará nuestra conciencia en las noches para que cada día o cada noche podamos despojarnos de todo lo que nos asedia, mi Dios. Ayúdanos en esta hora a poder convenirnos contigo y que tú puedas tomar control tanto de mi garganta, Señor, puedas lubricarla, como de mis labios, para que toda palabra que salga de ella sea palabra tuya. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestros corazones para lo que tú quieres esta tarde. Amén y amén. Es hermoso llegar a comprender la palabra de Dios. Es hermoso entender lo que Dios quiere para nosotros cada día. Y hoy no es la excepción, porque hoy vamos a hablar sobre lo que es el sacrificio de Cristo, ya que Él dice que conmemoremos con la cena del Señor cuando su cuerpo fue partido. Cómo su cuerpo fue partido por causa de nosotros. Él ocupó el lugar de nosotros en ese sacrificio, en esa expiación. Y Él mismo dice que toda su sangre que derramó fue para limpiar nuestros pecados. Pero para eso usted tiene que acercarse a Él, recibirlo como su Señor. Y cuando usted lo recibe como su Señor, Él empieza a marcarse en su vida y empieza su Santo Espíritu que mora dentro de nosotros a limpiar todo nuestro ser, a regenerar todo nuestro ser con su sangre preciosa. La sangre de Cristo es para redención de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se necesita la sangre para la remisión, para el pago, para la cancelación de todo pecado. La sangre de Cristo es mucho más valedera que la sangre de los machos cabríos que se llevaban a cabo en los tiempos atrás, en los tiempos de la ley, en los tiempos de que Dios tomó a Israel como su pueblo, mas ahora está preparando su iglesia, su cuerpo, y su cuerpo tiene que estar diseñado en el diseño de Él. Y dice la palabra de Dios, vamos a ir a Levítico capítulo 17, donde ustedes saben que el libro de Levíticos
es un libro de adoración. La adoración es la obediencia, la adoración es la humildad, es la perfección del hombre ante Dios. Y había muchos ritos en el Antiguo Testamento, pero dice que todo esto era sombra, una sombra. ¿Qué es una sombra? Usted debe saber que no es la esencia, no es la sustancia, sino que es la parte de uno que a causa de la luz se refleja. Cuando usted va caminando en el sol, usted puede ver su sombra, pero esa no es la sustancia es usted mismo. Entonces las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir era nuestro Señor Jesucristo a limpiar al hombre pecaminoso. Leímos que en el Salmo capítulo 11 dice la palabra de Dios que Jehová está en su santo templo. Jehová está apartado del pecado y dice que Él habita en su trono está en el cielo, pero sus ojos ven y sus párpados examinan a todos los hijos de los hombres. O sea que Él está evaluando la vida suya y mi vida, y ahora que nosotros somos parte de su cuerpo, Él va a venir purificando nuestro ser y quiere que nosotros entendamos esto. Y dice en Levíticos capítulo 17 y su versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y ya os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Esto le decía Jehová a Moisés en los actos que debía de hacer en el tabernáculo para presentar los pecados del hombre, pero en sí, esta expiación de la sangre de los machos cabríos no venía a limpiar el pecado del hombre, sino que venía a ser un recordatorio de sus pecados. Cuando nosotros empezamos a indagar y a meditar en su palabra, empezamos a ver qué maravilloso es lo que Dios nos enseña. Entonces en los antepasados, en nuestros antepasados, se llevaba a cabo hacer expiación por los pecados del pueblo, o sea, para recordarles su pecado, no para quitarlos, no para limpiarlos, simplemente cubría esos pecados. ¿Para qué dice? Expiación, era una expiación sobre el altar por vuestras almas, porque Dios está interesado en nuestras almas. Para poder entender esto que estoy hablando, necesitamos saber qué es expiación. Y dice, Cristo se presentó en propiciación, una ofrenda. Expiación es presentar una ofrenda. ¿A través de qué? De la muerte de algo o de alguien, y en este caso Jesucristo fue el que se presentó en su cuerpo como una ofrenda, como una propiciación. ¿Para qué esa propiciación? Para eliminar el obstáculo que impedía, dice, lo favorable de una persona pecadora. Así dice, restablecer la relación rota, porque el hombre tenía una relación rota con el Padre. Entonces tenía que haber un sacrificio, porque sin derramamiento no hay remisión de pecados. Jesucristo mismo viene y habita entre los hombres, y eso es para Él hacer expiación por usted y por mí, porque usted y yo éramos culpables, merecíamos la muerte eterna a causa de la desobediencia y de todos los pecados que nosotros hemos traído desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, mas ahora por medio de Cristo, nuestro Padre nos absuelve. Nuestro Padre nos perdona por la expiación que hizo Cristo en esa cruz. Entonces, expiación. Cristo se presenta como ofrenda en un sacrificio vivo para poder eliminar el obstáculo que impedía lo favorable de una persona pecadora
y así restablecer la relación rota a través de su sangre preciosa. Ya que sin derramamiento no hay remisión de pecado, y redención es redimir nuestra alma de pecado. Redime nuestra alma. Pues Cristo vino y pagó el precio por usted y por mí. Y es por eso que Dios dice que recordemos siempre su muerte. Recordamos su resurrección y sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre. Pero el Señor nos dice que recordemos todas las veces ese sacrificio de la cruz. ¿Por qué fue el sacrificio de la cruz? Porque usted y yo merecíamos morir eternamente y el sufrimiento eterno era lo que nos esperaba. Mas Cristo ahora, por esa ofrenda que Él dio con su mismo cuerpo y por derramar su sangre en la cruz del Calvario, trajo vida a aquel que lo recibe como su Señor y Salvador. Y me gusta porque aquí en Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, en el Antiguo Testamento se manejaba la ley. Esa era la sombra, dice, de los tiempos venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, lo que hacían los sumos sacerdotes en el tiempo antiguo solo era la sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Pero eso no venía a, ¿qué dice? Nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La sangre de los machos cabríos no nos podían hacer perfectos. O sea que no podía haber perfección. Y leamos de lo siguiente, dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto o este servicio, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que este sacrificio que se hacía cada año, que el sumo sacerdote presentaba la sangre de los machos cabríos por el pueblo y por él mismo ante Dios, ¿era para qué? Para recordarles, para hacerles memoria que nosotros como seres humanos necesitamos de una redención, de una limpieza. Ellos hacían esto cada año, recordando sus pecados y que necesitaban de purificarse, pero esta sangre no los podía purificar. Simplemente les recordaba que eran pecadores y que vivían bajo la ley, pero que iba a venir un mejor pacto por medio de Jesucristo. Y dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Esos ritos que se hacían no podían quitar el pecado. Solo les recordaban a los hombres su pecado y que deberían de ¿qué? De arrepentirse, de un arrepentimiento. Y dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién entró al mundo? Es lo que recordamos hoy. Cristo Jesús entró al mundo. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jehová no quiso ni sacrificio ni ofrenda y tuvo que preparar un cuerpo que verdaderamente no tenía pecado en sí y que tenía que venir a esta tierra. Y dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. O sea, lo que se hizo bajo la ley no lo quisiste, ni se agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley.
Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Quita lo que era el derramamiento de los machos cabríos. Ahora yo vengo y establece lo último. En esa voluntad somos santificados. La voluntad del Padre es que su Hijo tomase un cuerpo y Él mismo viniese para poder ¿qué? Presentar el sacrificio por todos nosotros. Hacer la voluntad del Padre fue lo que hizo el Hijo, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es Jesucristo el Rey. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sumos sacerdotes hacían esto, pero no podían quitar el pecado. Era necesario que Cristo viniese a tomar mi lugar y su lugar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No porque Cristo no pueda poner a sus enemigos debajo de sus pies cuando Él quiera, pero hay un plan. Hay un plan en Dios que tiene que llevar al término. Y en ese término es que al final de los tiempos, todos los enemigos serán puestos sujetos debajo de los pies de Cristo cuando Él se entrone para siempre. Entonces todo será puesto, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo será puesto debajo de sus pies. Dice aquí mismo Hebreos, cosa que aún no se ve. Y nosotros todo el tiempo estamos poniendo todo debajo de nuestros pies. Y cuando nosotros debemos de sujetarnos primero a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu, y entender su palabra y entender su verdad, nosotros necesitamos leer su palabra, meditar en su palabra, estudiar su palabra, para que no solamente hagamos las cosas sin la vocación, sin el entendimiento, porque Dios quiere gente entendida en su verdad, que camine en su verdad y que cada acto que nosotros hagamos sea basado en su verdad, basado en la revelación de su Santo Espíritu. Muchas veces nosotros estamos caminando basado a las costumbres o a lo que otros hacen, porque ni siquiera nos hemos dignado en evaluar, en estudiar, en indagar la bendita palabra de Dios. La bendita palabra de Dios trae revelación, trae luz a nuestra vida, pero es necesario que usted y yo pongamos de nuestra parte para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Ya Cristo cumplió su parte en la cruz del Calvario, pero ahora nosotros nos corresponde cumplir nuestra parte en la tierra, y es ser obedientes y es caminar en base a su verdad, en base a su palabra, y no a lo que otros me dicen y escucho, sino que yo indago si eso es verdad. Los sacrificios se hicieron en el tiempo antiguo, pero ahora nosotros estamos basados al nuevo pacto, y el nuevo pacto es el pacto de su sangre. Su sangre únicamente es para redención de pecados, para remisión de pecados, para limpiar nuestros pecados y darnos vida. Por eso inicié en Levíticos, donde dice que ¿dónde está la vida? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Jesucristo derramó su última gota de sangre. Él expulsó todo, o sea que Él estaba dando toda su vida en esa cruz para que usted y yo hoy tengamos la vida de Él. La sangre de Cristo lo que hace es remisión de pecados.
Y nosotros muchas veces hemos utilizado su sangre de manera incorrecta, porque no indagamos su verdad, no indagamos su palabra, y nosotros la utilizamos para todo. Yo la usaba para todo, para cubrir esto, para cubrir aquello. La sangre de Cristo es para limpieza de mis pecados, y eso lo ejecuta el Espíritu Santo. Cuando yo acepto a Cristo como mi Señor, el Espíritu Santo viene y toma mi vida y toma mi espíritu, y entonces el Espíritu Santo empieza a realizar una obra preciosa en mí, y es la limpieza y es la purificación desde mi espíritu hasta mi cuerpo. El Espíritu Santo, que son las primicias, Él viene haciendo una labor de restauración a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿en dónde está la vida? La vida está en la misma sangre. Ahí es donde está la vida, en la sangre. Si usted deja y toda su sangre sale de su cuerpo, usted muere. Usted muere. La sangre de Cristo vino a darnos vida espiritualmente. Y dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Su alma y mi alma necesitan una restauración. Y dice Romanos capítulo 8 y su versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos estamos con dolores de parto, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Y dice, pero tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. O sea que nuestra alma está gimiendo hoy. ¿Por qué? Porque está esperando la adopción. ¿Qué es adopción? Ser adoptados hijos. En Cristo nosotros somos adoptados hijos. Pero dice, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Usted y yo estamos necesitando hoy que ocurra lo que estamos todos esperando en Cristo Jesús, que Él venga a levantar a su iglesia y redima nuestros cuerpos, y que nuestros cuerpos sean que lo corruptible se convierta en incorruptible, y nuestros cuerpos puedan ser glorificados juntamente con Cristo Jesús. Cristo vino e hizo su trabajo. Ahora nos toca a nosotros hacer ese trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la luz de su palabra. Usted es responsable y yo soy responsable de mi propia vida. Nadie es responsable de mi vida cuando yo ya conozco a Cristo. Cuando yo conozco a Cristo, el Espíritu Santo viene y me empieza a reflejar quién soy yo. Y empieza a mostrarme que yo necesito un cambio de vida, una vida diferente, y que yo necesito caminar cada día en el Espíritu. Y esto lo dice Romanos 8, todo Romanos habla de eso, porque dice en el 8:8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué dice Gálatas 6? Vámonos a Gálatas. ¿Qué nos muestra Gálatas a nuestra vida acerca de cómo nosotros tenemos que vivir? Y dice en Gálatas capítulo 6 y su versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Son las primicias que Cristo nos dejó para poder
sobrevivir en esta tierra y poder caminar en esta tierra, donde el Padre no puede estar. Él está separado en su santo templo. Él está en los cielos, en su trono, pero evaluándonos a nosotros por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Dice, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Él está como su intercesor y como mi intercesor, porque Él es nuestro sumo sacerdote ahora. Si usted lee, pero vamos a ir aquí a Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. O sea que se oponen. Tanto el deseo de nuestra carne como el Espíritu chocan. Entonces dice, por eso nos manda Gálatas, ¿a qué? Aquí en Gálatas nos manda a que andemos en el Espíritu ahora que Cristo pagó un precio tan alto. Y ese precio tan alto, Él vendrá un día y pedirá cuentas. ¿Y qué cuentas le daremos nosotros si no hemos dejado que Él obre en nuestras vidas? Dice, mi ser espiritual está en constante batalla con mi ser carnal. Cualquiera que gane el control, o sea, mi carne, ¿y qué dice? Y mi ser espiritual están en constante batalla. Y cualquiera que gane el control, ganará el control de mi alma. Fíjese, si yo le doy lugar a mi carne, Él tomará el control de mi alma y Él tendrá la victoria. Pero si el Espíritu gana, entonces Él ganará mi alma y al final tendré la victoria espiritual. Eso es lo que quiere decir aquí Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y cuando yo leo esto, que Cristo me redimió, que Cristo pagó un precio alto, pero que mi redención completa será cuando Él regrese en su gloria a levantar a su iglesia. Eso me anima a mí a seguir indagando en su palabra y preguntarle al Espíritu Santo que me guíe a través de ella, cómo yo puedo andar en Él. Y Él viene y se refleja a mi vida y me dice, tienes que conocerte a ti mismo para que tú completes la redención. Y cuando Cristo venga, se halle en ti. Tú necesitas conocerte a ti mismo. Y yo decía, ¿cómo puedo conocerme a mí mismo? Dice, reconocerme como un ser humano. En mi vida hay espíritu, alma y cuerpo. Y en mi ser humano, yo debo de entender que yo tengo debilidades y tengo limitaciones. La misma palabra me muestra que yo necesito andar en el Espíritu porque yo tengo debilidades y esas debilidades yo las tengo que rendir a Él y pedirle al Espíritu Santo que me dé la fuerza y la fortaleza para poder vencer mis debilidades y poder entender y comprender que como ser humano yo tengo limitaciones, pero con la ayuda de Él yo voy a lograr llegar a mi meta y poder recibir la redención que dice Romanos, la redención de la expiación que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo se sacrificó por usted y por mí. Y es tiempo que nosotros empecemos a vernos a nosotros mismos a través de la luz de su verdad. Y empiece usted y yo a rendir cada debilidad que hay en nosotros. Decirle, Espíritu Santo, ayúdame en esta debilidad. Espíritu Santo, batallo con esto. Mi ser espiritual tiene una batalla con mi ser carnal.
Permíteme, Espíritu Santo, poder vencer en esa debilidad que hay en mí. ¿Qué debilidades hay en usted? Ríndalas ante el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga rociando su sangre preciosa de Jesucristo, la de Cristo, en su espíritu y haciendo que su conciencia se despierte a una vida mejor, y en esa vida mejor usted pueda tener comunión con Dios, y en esa comunión con Dios usted pueda tener la luz de su revelación. Cierre sus ojos ahora. Querido Padre Dios, te damos gracias por esta palabra. Nos rendimos a ti, Señor, y te rogamos que tú alumbres todo nuestro ser y podamos entender, Señor, el sacrificio de Jesús en la cruz y poder esperar, Señor, ese momento crucial donde, mi Dios, aquellos que hayan rendido sus debilidades y hayan reconocido sus limitaciones puedan, Señor, de los cielos ser alzados y poder tomar el cuerpo glorificado, Señor, donde se redima por completo este ser nuestro, donde este ser, Padre, que ha sido corrupto, Padre, se haga incorrupto, Padre celestial, y que de esa manera pueda cambiar a una glorificación en Cristo Jesús. Límpianos hoy, Señor, de todo pecado con tu sangre preciosa, porque tu sangre nos redime de nuestros pecados, nos limpia, nos perdona y nos sana y nos salva, tanto interior como exteriormente. Ahora, Señor, queremos hacer acto de la ceremonia de la Santa Cena, Padre, o de la Cena del Señor, donde conmemoramos tu muerte, precioso Rey, recordando siempre este acto del sacrificio para poder cada día nosotros caminar y llegar a nuestra meta. Gracias, Señor. Vamos a participar de este acto y vamos a ir allí a Corintios, donde Dios nos habla acerca de que nosotros tenemos que hacer esto todas las veces que podamos. Primera de Corintios 11 y su versículo 23 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor la revelación, lo que también os he enseñado, porque él además enseñó sobre la cena del Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Recuerda que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, hasta que Él venga y nos redima completamente. Su sangre, su cuerpo pagaron el precio. Participemos del pan. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Este es mi pacto, que esta sangre que yo derramé en la cruz del Calvario es la única que nos puede limpiar de nuestros pecados, puede cambiar nuestra vida, puede cambiar todo nuestro ser, porque hace una limpieza total en nuestro ser. Recuerden que mi sangre los limpia de todo pecado. Y dice: participemos de hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Participemos del vino. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte de Cristo o del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga a levantar a un cuerpo redimido y lavado con su sangre. Cierre sus ojos. Querido Padre, te doy gracias por esta palabra y por este acto ceremonial, Padre, donde nosotros recordamos el sacrificio de tu Hijo en esa cruz,
que por Él nosotros somos lavados y limpiados de nuestros pecados, que Él vino a darnos vida a través de su vida, derramando hasta la última gota de sangre. Gracias, Señor. Bendícenos de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.